La noche que debía salvar el prestigio de Perfumerías de la Reina termina con Gabriel desplomado ante toda la alta sociedad de Toledo y Begoña esposada por un supuesto intento de envenenamiento. Todo parece demasiado perfecto. Una llamada anónima antes del incidente, un frasco sospechoso en su bolso y una nota que señala directamente su relación con Andrés. Pero algo no encaja. Gabriel se recupera con una rapidez imposible. Beatriz observa la escena sin sorpresa y, lejos de la mansión, Pablo comienza a sufrir dolores cada vez más graves. Cuando Miguel compara dos análisis de sangre, descubre una contradicción capaz de derrumbar toda la acusación. Y mientras Begoña se niega a firmar un acuerdo que le haría perder a Juanito y cualquier derecho sobre la fábrica, alguien comprende que el verdadero objetivo de Gabriel puede ser mucho mayor que destruir a su esposa. Antes de continuar, si disfrutas de estas historias llenas de secretos, giros inesperados y personajes que nunca son lo que parecen, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás las próximas historias de Asterisco Sueños de Libertad Asterisco y podrás acompañarnos cada vez que una nueva verdad salga a la luz. Y ahora sí, volvamos a Begoña, porque lo que parecía una acusación imposible estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Gabriel está tendido en el suelo de la mansión, rodeado por copas rotas, invitados paralizados y un silencio tan denso que nadie parece atreverse a respirar. Begoña se arrodilla a su lado e intenta ayudarlo, pero él todavía tiene fuerzas para aferrarse a su mano. La mira fijamente y, con un hilo de voz, susurra unas palabras que todos escuchan. Por fin, eres libre, como querías. Segundos después, cierra los ojos. Y antes de que Begoña pueda entender qué está ocurriendo, la policía ya atraviesa las puertas del salón. No ha llegado un médico, no ha llegado una ambulancia, han llegado agentes. Y lo más inquietante es que uno de ellos afirma que recibieron una llamada media hora antes, avisando de que esa noche alguien intentaría envenenar a Gabriel. Todo había comenzado unas horas antes, durante el acto organizado para recuperar la imagen de Perfumerías de la Reina. La fábrica atravesaba uno de sus peores momentos. Las quejas sobre la calidad de las nuevas fragancias se acumulaban, los clientes más antiguos empezaban a desconfiar y la familia necesitaba demostrar que todavía podía ofrecer el prestigio que durante años había llevado su apellido. Por eso, aquella recepción en la mansión no era una simple fiesta, era una operación de supervivencia. Claudia estaba a punto de recibir a los primeros invitados cuando descubrió un error que la dejó helada. Había llevado varias cajas de perfume que no correspondían al lote previsto para regalar. Eran frascos con menor fijación, muestras que podían hacer quedar mal a la empresa justamente delante de las personas a las que querían convencer. Tenemos que parar la entrega, le dijo a Gabriel en voz baja. Si alguien se da cuenta de que el aroma dura menos de lo prometido, será peor. Gabriel ni siquiera pareció inquietarse. Una equivocación pequeña no puede destruir el nombre de toda una familia. Seguiremos adelante, Claudia insistió, pero él dio la conversación por terminada. En ese momento, su tranquilidad parecía seguridad. Más tarde, Claudia recordaría ese instante de otra manera. Como la calma de alguien que necesitaba que la noche siguiera exactamente según el plan. Los invitados comenzaron a llenar el salón. Damián intentaba hablar con empresarios y distribuidores. Marta vigilaba cada detalle. Andrés mantenía las distancias para evitar otra discusión con Gabriel,
y Begoña se ocupaba de Juanito mientras fingía no notar las miradas que la seguían de un lado a otro. Desde hacía días, algo en la casa le resultaba extraño. Beatriz aparecía en lugares en los que no tenía nada que hacer. Gabriel alternaba gestos de falsa amabilidad con silencios largos. Y Julia, sin saberlo, había empezado a repetir frases y sugerencias que no parecían propias de una niña. Entonces Beatriz llegó con una pequeña caja de terciopelo. «Este es especial», anunció. Begoña lo eligió para su marido. Begoña frunció el ceño. No recordaba haber preparado ningún regalo de ese tipo. Quiso hablar, pero Gabriel ya había tomado la caja. Delante de todos, abrió el frasco, lo observó unos segundos y se aplicó un poco de perfume en el cuello. Después levantó la vista hacia Begoña. No fue una mirada de agradecimiento, fue casi una comprobación. Apenas pasaron unos segundos. Gabriel dio un paso hacia atrás. La copa de vino se le escapó de la mano y se hizo añicos. Su respiración se volvió pesada, apoyó una mano sobre la mesa y terminó cayendo al suelo. Los gritos rompieron el silencio. Begoña fue la primera en reaccionar. Se abrió paso entre los invitados, se arrodilló junto a él y trató de comprobar su pulso. Gabriel abrió los ojos un instante, le agarró la muñeca y pronunció aquella frase que parecía diseñada para clavarse en la memoria de todos. Por fin, eres libre, como querías. En cualquier otra situación, habría sonado como una despedida desesperada. Allí, delante de tantas personas, sonó como una acusación, y la trampa todavía no había terminado de cerrarse. Los agentes entraron en la mansión con una rapidez absurda. Andrés fue uno de los primeros en protestar. ¿Cómo sabían lo que había ocurrido? El inspector respondió que habían recibido una llamada anónima media hora antes. La persona que llamó aseguró que durante la recepción se produciría un envenenamiento y que la responsable sería alguien muy cercano a Gabriel. Begoña dejó de mirar al inspector y buscó a Beatriz. La institutriz permanecía unos metros más atrás. No parecía asustada. No parecía sorprendida. Observaba. La policía registró las pertenencias de Begoña. Dentro de su bolsa médica encontraron un pequeño frasco con una sustancia vegetal tóxica. Luego examinaron el perfume que Gabriel había usado. El frasco tenía huellas de Begoña. Y cuando revisaron la chaqueta de Gabriel, apareció una nota doblada varias veces. Si me ocurre algo, investiguen a mi mujer y su relación con Andrés de la Reina. El salón entero empezó a mirar a Begoña como si la historia ya estuviera resuelta. Andrés dio un paso al frente. Esto es una locura. Begoña no haría algo así. 2 agentes lo detuvieron antes de que pudiera acercarse a ella. Gabriel fue trasladado para recibir atención médica y Begoña, todavía sin comprender cómo habían aparecido aquellas pruebas, fue esposada delante de toda la familia y de los invitados que minutos antes brindaban por el futuro de la fábrica. Valentina se quedó inmóvil cuando uno de los agentes enseñó varias fotografías recuperadas entre los papeles de Gabriel. En ellas se veía a Begoña y Andrés demasiado cerca el uno del otro, hablando junto a una ventana, inclinándose sobre Julia, compartiendo una intimidad que, fuera de contexto, podía parecer mucho más de lo que era. Durante unos segundos, el dolor se dibujó en el rostro de Valentina.
Cualquiera habría entendido que se sintiera traicionada. Pero ella no reaccionó con un ataque de celos. Miró las imágenes una por una. Y entonces notó algo que los demás no estaban viendo. En todas, Begoña y Andrés miraban hacia el mismo punto. Hacia Julia. No eran fotografías de dos amantes escondiéndose. Eran escenas preparadas para que parecieran otra cosa. Valentina recordó que, días atrás, Julia había insistido de forma inesperada en que Andrés pasara por la casa. También recordó haber visto a Beatriz merodeando cerca de la ventana en la que se habían tomado las fotografías. En ese momento no tenía pruebas, pero sí una pregunta: ¿quién había decidido dónde debía colocarse cada persona? Mientras Begoña pasaba su primera noche en un calabozo, Gabriel protagonizaba el siguiente acto de la historia. Al día siguiente apareció ante la prensa prácticamente recuperado, sin secuelas visibles. Sin debilidad grave, sin señales de haber estado al borde de la muerte. Habló con tono pausado, representando el papel del marido herido que todavía quería proteger a la mujer que supuestamente había intentado dañarlo. No quiero creer que Begoña quisiera hacerme daño de manera consciente. Tal vez actuó en un momento de desesperación, de pérdida de control. Aquella frase, presentada como compasión, resultó más destructiva que una acusación directa. Gabriel no decía que Begoña era inocente. Decía que podía comprender por qué había perdido la cabeza. Con una sola declaración, transformó la sospecha en un relato emocional perfecto. Una mujer dividida entre su marido y Andrés, atrapada en una vida que no deseaba y capaz de cometer una locura para recuperar la libertad. Horas después, Gabriel solicitó verla en el centro de detención. Entró en la sala con 3 documentos. Los dejó sobre la mesa y se sentó frente a ella. «Esto puede terminar mañana», le dijo. Begoña leyó en silencio. El primer documento la obligaba a aceptar responsabilidad por unas lesiones causadas de forma imprudente. El segundo entregaba a Gabriel el control total sobre Juanito. El tercero la hacía renunciar a cualquier derecho económico relacionado con la fábrica y con el patrimonio familiar. Begoña levantó la vista. Todo esto estaba preparado antes de que me detuvieran. Gabriel sonrió apenas. Estás cansada. No conviertas una salida sencilla en un problema mayor. Firma y mañana estarás fuera. Fuera, pero sin mi hijo. Juanito necesita estabilidad. Y tú necesitas que yo desaparezca. Gabriel se inclinó hacia ella. Necesito que entiendas cuándo has perdido. Begoña dejó los papeles sobre la mesa. Una cárcel con barrotes da menos miedo que tu casa. Por primera vez, la expresión de Gabriel se endureció. Se levantó, recogió los documentos y se marchó sin despedirse. Begoña sabía que acababa de rechazar la única salida rápida. Lo que todavía ignoraba era que, lejos de aquella celda, otra persona estaba pagando el verdadero precio del plan de Gabriel. Pablo llevaba semanas sintiéndose mal. Al principio eran molestias leves, cansancio, náuseas, dolor de estómago, mareos que aparecían y desaparecían. Él lo había atribuido a la tensión que vivía desde su salida del Banco Tarragona y a la preocupación por los movimientos financieros que había descubierto. Pero aquella tarde el dolor se hizo insoportable. Nieves lo encontró doblado sobre sí mismo.
Miguel llegó poco después y decidió trasladarlo a la enfermería para realizarle varias pruebas. El estado de Pablo no se parecía al de una intoxicación aguda, era algo más lento, más silencioso. Como si el organismo llevara tiempo acumulando pequeñas cantidades de una sustancia que lo estaba debilitando día tras día. Cuando llegaron los primeros resultados, Miguel pidió repetirlos. No quería creer lo que estaba viendo. El laboratorio había detectado restos del mismo tipo de compuesto vegetal que la policía había encontrado entre las pertenencias de Begoña y que supuestamente había provocado el desplome de Gabriel. Miguel sintió un escalofrío. Si Pablo había estado recibiendo dosis pequeñas durante semanas, alguien estaba intentando matarlo sin provocar una muerte inmediata. Y eso convertía todo el caso de Begoña en algo todavía más oscuro. Sin avisar a nadie, Miguel solicitó acceso a una muestra de sangre que se había conservado de Gabriel después del incidente en la mansión. La comparó con los resultados de Pablo. El informe fue claro. En el organismo de Gabriel no había rastro del veneno. Ninguno. Miguel volvió a leerlo. El hombre que había caído al suelo después de usar el perfume no había sido envenenado. Había fingido la crisis. En cambio, Pablo, que no tenía ninguna relación con aquella escena, sí estaba intoxicado de verdad. De pronto, la pregunta ya no era quién había intentado matar a Gabriel. La pregunta era por qué Gabriel necesitaba que todos creyeran que alguien lo había intentado. Pablo, todavía débil, terminó contando lo que había descubierto antes de perder su puesto en el banco. Había revisado una serie de transferencias relacionadas con perfumerías de la reina. Al principio parecían gastos dispersos, pero al reunirlos encontró un patrón. Parte del dinero iba a proveedores de materias primas que habían comenzado a entregar componentes de peor calidad. Otra cantidad se había enviado a un médico privado, el mismo que había firmado informes dudosos sobre el estado emocional de Begoña. También aparecía una cuenta con el nombre Fundación Pelayo y transferencias a una sociedad en México que estaba preparando la compra de la fábrica. No quieren rescatar la empresa, explicó Pablo con dificultad. Quieren hundirla hasta que valga una fracción de su precio. Miguel comprendió enseguida. Gabriel no estaba aprovechándose de una crisis. Estaba creando la crisis. La caída de la calidad de los perfumes, las pérdidas, la presión sobre el consejo y la aparente necesidad de vender no eran hechos independientes. Formaban parte de una misma maniobra. La empresa mexicana que esperaba comprar perfumerías de la reina estaba vinculada a una estructura de sociedades que permitía ocultar quién se encontraba detrás. Pablo sospechaba que Gabriel controlaba la operación a través de intermediarios. Antes de ser despedido, Pablo había guardado copias de varios movimientos y pensaba entregárselas a Damián. Nunca llegó a hacerlo. Sus síntomas empeoraron justo cuando empezó a hablar de aquellas cuentas. Eso explicaba por qué Pablo estaba siendo envenenado lentamente. Sabía demasiado y, si llegaba al consejo con los documentos, podía destruir la venta antes de que se firmara. Pero Gabriel no se conformó con apartar a Begoña y silenciar a Pablo. Necesitaba debilitar a todos los que pudieran disputarle el control de la fábrica. El siguiente golpe fue contra Marta. Durante una reunión con miembros del consejo, Gabriel presentó extractos de la cuenta Fundación Pelayo. Aseguró que Marta había utilizado el nombre de su marido fallecido para mover dinero sin autorización.
La acusación cayó como una bomba. Doña Clara reaccionó con indignación. Para ella, aquello no era solo una sospecha de desfalco. Era una profanación de la memoria de su hijo. ¿Cómo has podido utilizar su nombre para esto?, le reprochó. Marta intentó explicar que no reconocía las operaciones, pero el consejo decidió suspenderla hasta aclarar las cuentas. Fina estaba herida por sus propios problemas con Marta, pero cuando vio que todos se apartaban, fue la única que avanzó y se colocó a su lado. Puedo estar enfadada con ella. Puedo tener 1000 cosas que reprocharle. Pero sé que Marta no es una ladrona. Aquella frase cambió algo entre las dos. No resolvió sus heridas, pero dejó claro que Fina no permitiría que una pelea personal se convirtiera en una condena injusta. Fina pidió ayuda a Bianca para revisar fotografías de la documentación bancaria. Ampliaron fechas, sellos y anotaciones hasta encontrar una incoherencia que Gabriel no había previsto. La cuenta llamada Fundación Pelayo se había abierto antes de que doña Clara propusiera oficialmente crear la fundación. Era imposible que Marta hubiera utilizado una organización que todavía no existía. Alguien había preparado el nombre con antelación, esperando el momento en que resultara útil convertirlo en una prueba contra ella. Mientras tanto, Claudia no podía dejar de pensar en el error de los perfumes. Se sentía culpable por haber llevado un lote equivocado al evento, pero precisamente por eso recordaba cada caja y cada frasco. Decidió revisar lo que había quedado almacenado después de la recepción. Entonces vio el detalle. El frasco que Gabriel había utilizado no pertenecía al lote que ella había llevado. El número de serie grabado en la base no coincidía con los registros. Además, el código parecía hecho a mano. Claudia comparó el tapón con fotografías antiguas y descubrió algo aún más extraño. Pertenecía a una muestra que Gabriel había ordenado destruir meses atrás. La equivocación de Claudia había roto sin querer la lógica de la puesta en escena. Gabriel había preparado un frasco falso basándose en la lista de perfumes que deberían haber estado en el evento. Pero Claudia había llevado otros. Si todo hubiera salido según lo previsto, el código habría pasado desapercibido. Debido al error, ahora existía una diferencia imposible de justificar. Tasio aportó otra pieza. Recordaba perfectamente que Gabriel había pedido reformular varios perfumes para reducir costes, pero le había prohibido dejar constancia de la orden en las actas oficiales. Las sospechas empezaban a formar una cadena. Sin embargo, todavía faltaba demostrar cómo se habían fabricado las pruebas contra Begoña. Valentina decidió hablar con Julia sin asustarla. No la interrogó. Se sentó con ella y le preguntó cómo se le había ocurrido invitar a Andrés a casa el día de las fotografías. Julia respondió con total naturalidad. Beatriz me dijo que sería bonito. También me dijo que mamá y Andrés podían mirar conmigo por la ventana porque desde allí se veía mejor. Valentina sintió que todas las piezas encajaban. Beatriz no había fotografiado un momento casual. Había creado el momento. Había utilizado a Julia para colocar a Andrés y Begoña en un punto exacto de la habitación. Más tarde, Valentina buscó a Andrés. Él esperaba una discusión. Esperaba que ella le preguntara si seguía enamorado de Begoña. Valentina sí lo hizo, pero no de la manera que él imaginaba. Si todavía la quieres, quiero oírlo de ti.
No quiero enterarme por una foto tomada a escondidas. Pero antes de hablar de nosotros, tenemos que sacarla de la cárcel. Andrés se quedó sin palabras. Valentina no estaba renunciado a su dignidad. Estaba eligiendo no permitir que los celos la convirtieran en otra pieza de la estrategia de Gabriel. Y justamente entonces, Beatriz empezó a comprender que ella también había sido utilizada. Durante semanas había creído que Gabriel terminaría apartando a Begoña y regresaría con ella. Se había repetido que las fotografías, las mentiras y la manipulación de Julia eran pasos necesarios para recuperar una vida que consideraba suya. Pero una noche escuchó una conversación entre Gabriel y un intermediario relacionado con la venta de la fábrica. El hombre le preguntó qué ocurriría con Beatriz cuando Begoña fuese condenada. ¿No pensabas llevártela a México? Gabriel soltó una risa breve. Beatriz nunca ha sido mi futuro. Es demasiado fácil de manejar. El intermediario quiso saber qué haría si ella decidía hablar. Entonces diremos que fue quien cambió el frasco. Ya ha hecho suficiente para que nadie crea que es inocente. Beatriz se quedó inmóvil al otro lado de la puerta. Por primera vez entendió que no era la mujer elegida por Gabriel. Era el siguiente chivo expiatorio. En lugar de marcharse, sacó un pequeño aparato de grabación y regresó cerca de la puerta. Gabriel continuó hablando. Se sentía tan seguro que ya no cuidaba sus palabras. Habló de Juanito, de cómo Begoña perdería cualquier posibilidad de recuperarlo. Habló de Marta, del efecto que tendría su suspensión sobre el consejo. Y cuando el intermediario preguntó por Pablo, Gabriel respondió con una frialdad que terminó de destruir cualquier ilusión de Beatriz. Pablo no vivirá lo suficiente para contar lo que sabe. Beatriz esperó a estar sola para escuchar la grabación. No lloró. No al principio. Solo miró el aparato entre sus manos como si fuera la prueba de su propia estupidez. Pero sabía que no bastaba con protegerse. Si entregaba la grabación sin explicar su participación, Gabriel podía presentarla como una mujer despechada. Tenía que confesar lo que había hecho. Pidió visitar a Begoña. Cuando se encontraron frente a frente, separadas por una mesa, Begoña no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio. Beatriz habló primero. Yo preparé las fotografías. Yo convencí a Julia para que invitara a Andrés. También ayudé a colocar pruebas que podían señalarte. Begoña apretó la mandíbula. ¿Y ahora esperas que te dé las gracias por venir a contármelo? No. No sabía que Gabriel estaba envenenando a Pablo. Tampoco sabía que quería dejarte aquí para siempre. Eso no te convierte en víctima. Tú elegiste ponerte a su lado. Beatriz asintió. Lo sé. Por eso no he venido a pedirte perdón. He venido para ayudarte a destruirnos. Sacó la grabación y una carpeta. Dentro estaban los originales de varios informes médicos que habían sido preparados para presentar a Begoña como una mujer emocionalmente inestable. Algunos contenían anotaciones que demostraban que el médico había recibido instrucciones antes incluso de examinarla. Begoña no perdonó a Beatriz, pero comprendió que aquellas pruebas podían abrir la puerta de su celda. Miguel llevó los análisis de Pablo y Gabriel a un abogado de confianza. Claudia entregó la información de los números de serie. Fina y Bianca prepararon una cronología de la Fundación Pelayo.
Tasio aceptó declarar sobre la reformulación. Valentina aportó el testimonio de Julia y explicó cómo se habían fabricado las fotografías. Por primera vez, las personas a las que Gabriel había intentado enfrentar empezaron a trabajar juntas. Sin embargo, Gabriel creyó que todavía mantenía el control, convencido de que Pablo no llegaría a tiempo para hablar y de que Begoña terminaría cediendo para recuperar su libertad. Convocó una reunión definitiva del Consejo. Su objetivo era aprobar la venta de perfumerías de la reina a la sociedad mexicana antes de que Damián pudiera reorganizar apoyos. Marta seguía suspendida. Andrés recibió la orden de abandonar la sala. Damián estaba cada vez más aislado y doña Clara, herida por el escándalo de la fundación, apenas sabía en quién confiar. Gabriel colocó el contrato sobre la mesa. La empresa necesita una salida inmediata. Si seguimos esperando, perderemos todo. Entonces se abrió la puerta. Beatriz entró con un sobre en la mano. Gabriel la miró y sonrió, convencido de que ella había cumplido la última parte del plan. ¿Lo tienes? Sí, respondió Beatriz. Aquí está la declaración de Begoña. El ambiente se relajó. Gabriel tomó el bolígrafo y acercó el contrato de venta. Beatriz abrió el sobre, pero no sacó una confesión. Extendió sobre la mesa copias de las transferencias bancarias que Pablo había rastreado. La sonrisa de Gabriel desapareció. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas volvieron a abrirse. Begoña entró en la sala. No estaba sola. A su lado caminaban Andrés y Miguel. Detrás aparecieron Fina, Marta, Claudia y varios agentes. Y, para sorpresa de todos, Pablo entró en una silla de ruedas acompañado por Nieves. Estaba pálido, todavía muy débil, pero consciente. Gabriel se levantó bruscamente. Esto es una farsa. Miguel fue el primero en responder. Explicó que la sangre de Gabriel no contenía rastro del veneno que supuestamente lo había derribado. En cambio, Pablo presentaba una acumulación compatible con dosis repetidas durante semanas. Gabriel intentó decir que los análisis podían haber sido manipulados, pero Pablo colocó sobre la mesa los movimientos financieros que había conservado del Banco Tarragona. Señaló pagos a proveedores, al médico privado, a la cuenta de Fundación Pelayo y a los intermediarios de la empresa mexicana. Claudia presentó el frasco utilizado durante la recepción. Mostró que el código de la base no correspondía al lote real y que el tapón pertenecía a una muestra antigua que debía haber sido destruida. Fina y Bianca enseñaron las fechas de apertura de la cuenta de la supuesta fundación. La cuenta existía antes de que doña Clara hablara siquiera de crearla. Tasio confirmó que Gabriel había ordenado reducir la calidad de las fórmulas sin dejar constancia escrita. Valentina explicó cómo Beatriz había utilizado a Julia para organizar las fotografías de Begoña y Andrés. Y entonces Beatriz dio un paso al frente. Falta algo. Sacó el aparato de grabación. La voz de Gabriel llenó la sala. Primero se escuchó su plan para quedarse con Juanito y utilizar el proceso contra Begoña para obligarla a renunciar a sus derechos. Después habló de Marta. Finalmente llegó la frase que hizo que incluso quienes todavía dudaban dejaran de mirarlo como a un hombre injustamente acusado.
Begoña perderá a su hijo. Marta perderá la fábrica. Y Pablo no vivirá lo suficiente para contar nada. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Damián se apoyó en la mesa. Doña Clara cerró los ojos, como si la vergüenza y la rabia pesaran demasiado. Andrés miró a Begoña, pero ella no apartó la vista de Gabriel. Gabriel comprendió que ya no podía negar la evidencia. Así que cambió de estrategia. Se volvió hacia Beatriz. Ella también participó. Fue ella quien manipuló a Julia. Ella puso las pruebas, ella sabía lo que hacíamos. Beatriz no retrocedió. Sí, ayudé a manipular a Julia y ayudé a fabricar pruebas contra Begoña. Por eso la primera persona que tiene que confesar hoy soy yo. Extendió las manos hacia los agentes. Gabriel la miró con odio. Entrarás en prisión conmigo. Beatriz lo sostuvo la mirada. Puede ser, pero nunca volverás a utilizar lo que sentía por ti como un arma. Los agentes se acercaron a Gabriel. Él todavía intentó protestar, hablar de conspiración, cuestionar los documentos. Ya nadie lo escuchaba de la misma manera. La investigación acumulaba suficientes indicios para detenerlo por la intoxicación continuada de Pablo, la fabricación de pruebas contra Begoña, la manipulación de documentos y las operaciones financieras destinadas a vaciar y vender la empresa. Cuando se lo llevaron, Gabriel pasó junto a Begoña. Durante un instante pareció esperar que ella le dijera algo. Begoña no lo hizo. Después de tantos meses de miedo, control y amenazas disfrazadas de protección, no necesitaba una última frase. Verlo marcharse sin poder decidir por ella era suficiente. La liberación de Begoña no solucionó todo de inmediato. Había recuperado la libertad, pero quedaban heridas que no podían desaparecer con una orden judicial. Lo primero que hizo fue asegurar la protección de Juanito y pedir que cualquier decisión futura sobre el niño se tomara sin la presión de Gabriel. Andrés estuvo a su lado, pero no intentó aprovechar la caída de Gabriel para recuperar la relación que habían perdido. Cuando por fin pudieron hablar a solas, Begoña fue clara. No estoy preparada para empezar una nueva historia contigo. Andrés asintió, aunque la respuesta le doliera. Lo entiendo, pero por primera vez soy yo quien puede decidir cuándo estaré preparada. Esa diferencia era enorme. Begoña no estaba diciendo que no hubiera sentimientos. Estaba diciendo que su vida ya no se organizaría alrededor de la voluntad de un hombre, ni siquiera de uno al que todavía pudiera querer. Valentina también tomó una decisión. Habló con Andrés sin reproches innecesarios. Entendía que había emociones que no podía controlar y que mantener una relación basada en la duda terminaría dañándolos a los dos. Se apartó con dignidad, sin convertirse en enemiga de Begoña y sin permitir que Gabriel ganara incluso después de caer. Marta fue restituida en su puesto cuando las pruebas demostraron que la cuenta de Fundación Pelayo había sido creada como parte de la maniobra. Doña Clara tuvo que reconocer que su reacción había sido precipitada. Fina y Marta, todavía con asuntos personales que resolver, decidieron transformar aquel nombre utilizado para destruirlas en algo útil. La Fundación Pelayo se convertiría en una organización real destinada a apoyar a mujeres sometidas a control, amenazas o situaciones en las que otros intentaran decidir por ellas. Bianca entregó todas las fotografías originales y dejó Toledo. Sabía que continuar cerca de Fina y Marta podía reabrir heridas que necesitaban tiempo. Su marcha no borró lo ocurrido.
pero permitió que las dos mujeres decidieran su futuro sin una tercera persona constantemente entre ellas. Pablo comenzó una recuperación lenta junto a Nieves y sus hijos. Miguel advirtió que el cuerpo necesitaría tiempo para eliminar por completo los efectos de la intoxicación. Aún así, el hecho de haber sobrevivido cambió el destino de la fábrica. Si Pablo hubiera muerto antes de entregar los documentos, Gabriel habría podido presentar cada transferencia como un simple error contable. Claudia también recibió un reconocimiento inesperado. Durante días había pensado que su equivocación con los perfumes había sido una humillación. Al final, justamente ese error permitió demostrar que el frasco utilizado por Gabriel no pertenecía al lote real. Lo que parecía un fallo profesional terminó convirtiéndose en una pieza esencial para desmontar el montaje. Perfumerías de la Reina recuperó las fórmulas originales y suspendió los contratos con los proveedores que habían rebajado la calidad. El nuevo consejo incluyó representación de los trabajadores, una decisión que habría parecido impensable semanas atrás. Damián aceptó que la empresa no podía volver a depender únicamente de acuerdos familiares y secretos dentro de un despacho. Meses después, la familia organizó una nueva presentación de perfumes en el mismo salón donde Gabriel se había desplomado. La elección del lugar incomodó a más de uno, pero Begoña insistió. No quería que aquella habitación perteneciera para siempre a un recuerdo construido por Gabriel. Claudia colocó los nuevos frascos sobre una mesa. Marta conversaba con miembros del consejo. Fina observaba a los trabajadores que habían participado en la recuperación de la fábrica. Pablo, todavía algo más delgado, bromeaba con Nieves cerca de una ventana. Valentina no estaba allí, pero había enviado una nota deseándoles suerte. Begoña tomó uno de los perfumes. Su mano tembló apenas. Andrés lo notó y se acercó, pero se detuvo a una distancia prudente. No la tocó. No intentó quitarle el frasco. No decidió por ella. Begoña respiró hondo, abrió el perfume y se aplicó una pequeña cantidad en la muñeca. Esperó unos segundos. Después sonrió. Esta vez el perfume no servirá para ocultar ninguna mentira. Andrés sonrió también, sin necesidad de acercarse más, y mientras el aroma se extendía por la sala, Begoña comprendió que aquello no era el final perfecto de una historia. Pablo todavía debía recuperarse. Marta y Fina aún tenían conversaciones difíciles por delante. Beatriz tendría que responder por sus decisiones, y ella misma necesitaba aprender a vivir sin miedo a que alguien convirtiera su amor, su hijo o su libertad en una herramienta de control. Pero había algo que sí había cambiado para siempre. Gabriel había construido todo su plan sobre la idea de que podía aislarlos, enfrentarlos y hacer que cada uno dudara de los demás. Había utilizado los celos de Valentina, los sentimientos de Beatriz, el dolor de Doña Clara, las diferencias entre Marta y Fina y el vínculo entre Begoña y Andrés. Creyó que esas grietas serían suficientes para quedarse con Juanito, destruir la reputación de Begoña y vender la fábrica desde dentro. Lo que no calculó fue que cada una de esas personas terminaría encontrando una pieza distinta de la verdad. Miguel encontró el veneno donde nadie estaba mirando. Pablo encontró el dinero. Claudia encontró el frasco equivocado. Fina y Bianca encontraron la fecha imposible. Valentina encontró la manipulación de Julia.
Tasio recordó una orden que nunca se había escrito. Y Beatriz, demasiado tarde para ser inocente pero a tiempo para impedir algo peor, consiguió la voz del propio Gabriel explicando el plan. Begoña no salió de aquella pesadilla porque una sola persona la rescatara. Salió porque quienes habían sido manipulados dejaron de enfrentarse entre sí y comenzaron a comparar lo que sabían. Por eso, cuando volvió a levantar la muñeca y percibió la fragancia, ya no recordó el cuerpo de Gabriel cayendo frente a ella. Recordó la celda, los papeles que se negó a firmar, y la certeza que sintió cuando le dijo que una prisión con barrotes daba menos miedo que su casa. Había tenido razón. La puerta de aquella prisión ya estaba abierta, y esta vez, nadie podía cerrarla desde fuera.